Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a otro capítulo más de A Poco, el primero del año. El primero del año. Y 2024. nuestro capítulo número 6, que es lo que estábamos diciendo ahora. ¿Cómo estás, Ixela? Buenas noches. Buenas noches, aquí listo con este vinito Rosso dei Romani que trajo Carlos. Ahorita les platicamos por qué. Hoy también tenemos otra vez como invitado a Litos. Con el gusto. Hola, buenas noches. Buenas y noches. Como siempre está Chucky con Buenas nosotros. noches, después de unas merecidas vacaciones. Aquí estamos de vuelta. El bombero en los controles. Exacto. Y hoy queremos hablar de un tema extensísimo, A ver. que es el Imperio Romano. Y todo esto así, traigo mi playera de la Roma, justo No es por coincidencia. eso. No es coincidencia. Pero la traigo y se nos ocurrió el tema porque justo hace un par de semanas fui a cenar con unos amigos y estábamos hablando de el slang de la generación X. Y entonces ahí salió que yo trabajo con unos amigos que tienen 23, 24, 25 años y que entonces, gracias a ellos, la verdad es que yo estoy entendiendo ahora mucho de su slang, como que es un evento canónico, por ejemplo, y cosas así. Oye, pero Y la generación X es... No. Son chiquitos. La generación X somos nosotros. Me equivoqué, perdón. La generación Z. Sí, no, yo soy millennial, tú eres X. Yo soy X. Yo soy X. millennial y ellos son Z, Son perdón, pandemias perdón. esos con Sí, los que sí, sí, fuiste. perdón. Y entonces, No me cambies mi letra, por favor. porque a mí me gusta la X. Los Z. Y entonces, justo hablando con él, me decía, no, es que espérate, déjalo del evento canónico. Ahora ahí como en Instagram, no. En TikTok, seguramente. TikTok, gracias. Hoy, a ver, les voy a decir, hoy vengo un poco más lenta, perdonen. Estoy tomando mucha medicina por la alergia estacional Y el vino. y el vino. Entonces, perdonen si hoy digo así pura sandez. Pero justo, entonces estamos hablando de esto y hay este trend en TikTok. Y a ver, aprovechando que estoy reunida con muchos hombres, esta es la pregunta trend. ¿Qué tanto piensan ustedes, señores, en el Imperio Romano? No me molesta que asimiles mi género. ¿no? Que asumas. Esa es la pregunta. O sea, justo viene de que parece que están preguntando como que ¿qué tanto los hombres piensan en el Imperio Romano? A mí cuando me lo dijiste, yo la verdad honestamente nunca, pero ya para este programa Diario. sí entendería por qué deberíamos de pensar mucho en el Imperio Romano. ¿Ustedes piensan? ¿Tú pensabas Yo jamás. en el Imperio Romano? ¿Tú, Jamás. bombero? Yo a menudo, a mí me encanta la ¿Sí? historia, entonces... Y yo sé que a mi hermano siempre. Así es, sí. Entonces, para mí Pero fue él muy porque fácil le la gusta respuesta con Julio él. César. Oye, pero en mi defensa, que fue lo que te dije, o sea, sí pienso en algún imperio, pero no en el romano, pienso en el azteca. Ok. O sea, si pienso en un imperio, pienso en uno de Sí, acá. Pero el también- otomano le tengo especial También cariño. estamos todos como muy la cultura de Hollywood, de las películas, ¿no? O sea, Ben Hur, pues ahí están los pinches romanos, ¿no? O sea, Spartacus. yo Entonces, vi la Spartacus, el la serie de gladiador, Roma, que justo veníamos hablando de eso. No, Claro. pero aparte, yo, o sea, como me lo estaban platicando y yo, ok, ¿qué Imperio Romano? O sea, yo mi mente historiadora era como, sí, yo pienso mucho en el Imperio Romano, porque pues justo por la historia y por ser historiadora, pero además a mi amigo yo le decía como, ok, Agustín, pero platícame bien, dime bien, ok, sí, que piensen mucho en el Imperio Romano, pero ¿qué Imperio Romano? ¿Oriente o Occidente? Y el otro así como, no, espérame, espérame tantito. o Y luego fue república como- o reinado. Exacto, y luego fue como Estamos establecer, chavos, es coto. luego fue como establecer como, ok, es Roma tipo gladiador. Ok. Ok, entonces ese imperio es el Imperio Romano de Occidente. Y luego fue como, ok, pero ¿qué etapa del Imperio Romano? Entonces yo toda intensa. emperador? Yo toda intensa. Pero en ese momento solo había un imperio, ¿no? Todavía no era de Occidente, ¿no? Correcto. No, ajá, sí, es que en algún momento se divide, pero yo en mi cabeza era como, ¿Qué parte platícame qué imperio. O sea, Sí. sí, el Imperio Romano, pero ¿qué parte del Imperio Romano? ¿Y cuál es? No, al Del que final- habla... Yo estoy entendiendo que es el Imperio Romano de Occidente. Pero bueno, la película Gladiador es la época de Marco Aurelio, o sea, la parte de 120, imperio de- o sea, el apogeo del Imperio Romano Exacto. 1. A ver, justo en ese momento todavía no se dividía
Y creo que es este imperio romano en el que todos estamos pensando. O sea, literal de los gladiadores, las legiones, los señores con el, ¿sabes? Con el casco rojo, con estas cositas Exacto. acá arriba. Entonces, creo que de ese imperio romano es del que todo el mundo está pensando y es del que vamos a hablar justo ahora. Pero cada quien va a hablar de cosas distintas a las que les remite el imperio romano, porque esa es la pregunta. ¿Piensas mucho en imperio romano? Pues sí, ¿pero en qué? Pues puedes pensar en millones de cosas Calígula. en imperio romano. Eso es lo que más yo De llego a imperio pensar, romano, ¿no? Porque Ajá. me gusta comer mucho. Las uvas que me las den así. Y entonces, Oye, eso es muy Las o sea, orgías solo finlandesas. antes de que ahorita empecemos como a hablar cada quien de a lo que le Sus remite mamadas, Imperio que- Romano. Claro, ¿a qué le remite Cada quien empiece Imperio con sus Romano? mamadas. Empecemos a Sí les perder quiero el hilo. como la parte histórica explicarles que esto que yo me clavé mucho en qué imperio es porque en algún momento dividen el Imperio Romano. A ver, para empezar, el Imperio Romano del que estamos hablando se divide en 3 etapas. Es la monarquía, que es cuando empieza Roma, y entonces hay reyes, literal es una monarquía. Después de cierto, sí, exacto. Pero eso es- Rómulo y Remo. Más o menos por ahí del menos, bueno, 750 más o menos antes Antes de Cristo. Antes Y de entonces Chucho. hagan de cuenta que empieza una monarquía y después empieza una república, la República Romana, en donde justo el Senado es pues como el que manda, ¿no? El Es que tiene correcto. el poder, pero aquí vamos a hablar de gente importante como Julio César, que Puros patricios vamos a hablar. que es esa época, ¿ok? Es la época de la República. Y después es el Imperio Romano, que es el que tú decías, como Marco Aurelio. Es Gladiador, o sea, literal, para que como ponerles un poco en referencia, la película Gladiador es la parte del Imperio Romano. Pero después justo Roma, se divide. El Imperio Romano se divide en 2, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Es correcto, sí. Y en algún momento el Imperio Romano de Occidente cae. Es el primero en caer, 479 después de Cristo. Ahorita se los... 476, según yo. Perdónenme, es que les digo que Bueno, 476, bueno, gracias. referencia. No, es que sí es importante porque cuando cae el Imperio Romano de Occidente empieza la Edad Media. Entonces es como el referente para... ¿Se acuerdan que en el primer capítulo yo les hablaba que hay distintas etapas en la historia? La Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. O sea, y justo las caídas de estas 2 Romas marcan el inicio y el fin de etapas Sí, son históricas. tan importantes estos cuates que hasta definimos la historia conocida A partir de, a partir de que caen. Exacto. Entonces, cae Roma gracias, 476, gracias por la aclaración. Cae Roma de Occidente. Y después el imperio que sobrevive es el Imperio de Oriente, que es Bizancio, que es Constantinopla. Y entonces, cuando cae Constantinopla a manos de los otomanos, es cuando empieza la Edad Moderna. Porque es cuando empiezan a hacer todas estas intentos por llegar a India desde otro lado. Y es cuando Colón descubre América. Sí, sí. Entonces, pues por eso es importante. Y un poco es darles así súper general, pues Imperio Romano de qué va. Y también, digo, extendiendo un poco ese panorama, fue tan importante el Imperio Romano que hasta en el 800 después de Cristo, Carlomagno dice, pues yo voy a revivir el Imperio Romano, ¿no? O sea, los carolingios es el claro. intento de revivir el Imperio Romano. Imperio Romano. Y luego, poquito después, es intentar revivir el Imperio Romano otra vez con el Sacro Imperio Romano. Ah, sí. Ya es más alemán que otra cosa. Sí, entonces, pero por eso yo era como, ¿qué Imperio Romano? Pero entonces justo nos vamos a centrar a ver qué nos remite la parte de Imperio Romano, el Imperio Romano de Occidente y este Imperio Romano que empieza con Rómulo y Remo y que termina cuando los visigodos y todos como estos pueblos que en su momento les decían bárbaros, logran como acabar con el Imperio Romano de Occidente. Y les digo, es esta imagen literal de gladiador. Eso es. Entonces, ¿a qué les remite Imperio Romano? Ese Imperio Romano. ¿Quién quiere empezar Aquí, con el qué experto. trajo? Pues yo la verdad, o sea, no pensando en eso, nunca pienso en el Imperio Romano. En la colonia. Jamás. O sea, de repente algunas frases como decir al César lo que es del César, ¿no? Pues te remite Y a un Dios poco. lo que es de Dios. Y a Dios lo que es de Dios. Y a Dios, buenas tardes. Y Es Lope Si Vega, ¿no? si te fumas tus Marlboro, ¿has visto la inscripción que hay en el no fumo Malboro, Híjole. pero ¿qué dice? Beni Vidi Vici? Ah. Es Julio César. Julio César, vine, vi y Y vencí. ven, sí. Ajá. No. Yo fumaba Pall Mall. Que dice, hello, how are you? No. Y eso también viene en un disco que se llama The Hypes. Así También. llama. No, había una banda que se llamaba Benny Vidi Vici. Ah. Sí, también. La de ¿Esa es de que qué? siempre estamos. Y viene claro. de noche. Benny Vidi Vici. Ah, Claro. sí. Cuando dice vine, vi, vencí,
Fue alguna campaña muy rápida en África, bueno, Ya. por ahí de Cartago, que no le costó mucho trabajo. Creo que estaba persiguiendo a Pompeyo. A ver, Vercingetorix se le costó trabajo, ¿no? hablemos entonces de eso, porque yo quiero hablar de... O sea, a ver, a mí lo que me remitió el Imperio Romano y hablando de por qué los hombres piensan tanto en el Imperio Romano, yo dije no. Como mujer de este podcast. Entonces quiero como un poco reivindicar a las mujeres importantes del Imperio Romano. No voy a hablar obviamente de muchas, pero sí un par. Como pues, simplemente para... Pues, a ver, también había mujeres bien importantes que, la verdad, cambiaron la historia de la humanidad por su participación en etapas distintas del Imperio Romano. No las voy a mencionar en orden cronológico, pero las que yo pensé. La primera fue Cleopatra. Ahora que hablamos de Julio César, me parece una historia interesantísima su historia. Más allá de que se supone que era muy bella y joven y demás. Que nada más pausa, yo escuché que no era tan bella, ¿eh? Para su época, o sea, para su época sí la tenían como una persona O sea, que considerada según como muy era bella. muy Pero más bien atractiva. era muy atractiva y era muy inteligente. En eso. Y entonces esta parte de la inteligencia egipcia, ¿no? es lo que le... No era egipcia. No. Sí era egipcia, pero no era egipcia. Ah, Allá les va. Era Ptolomea. O sea, al final, a ver, la línea de Cleopatra no es pura egipcia. Entonces eso quería decir, o sea, de entrada es Macedonia. ¿Y por qué? Porque cuando Alejandro Magno va hacia allá y conquista esa parte, Alejandro Magno, pues todos saben, se muere en algún momento cuando tiene 33 años. En pues, la cúspide de su poder, no sé, ¿no? Entonces, bueno, muere Alejandro Magno y lo que hacen sus generales es que se dividen todo este imperio que Alejandro Magno logró ir conquistar. Se lo van dividiendo. Y quien se queda con la parte de Egipto es su comandante, su general, Sí. Ptolomeo. Y entonces Ptolomeo empieza a gobernar Egipto y su descendencia es la descendencia de Cleopatra. Ok. Entonces al final Cleopatra, aunque no la imaginamos como la mujer egipcia, en realidad no es, en realidad su linaje no es Egipto, o sea, no es egipcio. o sea, sí, está curioso, ¿no? Porque ya se ultramezclaron. O sea, Alejandro Magno fue... Por supuesto. 300 QL antes de Cristo. Sí. Cleopatra estamos hablando del menos, 40 antes de Sí, Cristo. sí, por sí. ahí. O sea, Ptolomeo lleva pues 300 años Sí, ahí en Egipto. pero que se sepan que no es como pura egipcia, o sea, que no claro. es como, sí, ¿no? O sea, que no es como esta había egipcia, mestizaje en sí, esa sí, época. sí, Sí, claro. que llegó en realidad con el hijo, o sea, su linaje es del ejército de Alejandro Magno, ¿no? Y es de los macedonios. Y entonces, pero se supone que pues era esta persona como muy inteligente y lo que quería decir Cleopatra, pues obviamente todo el mundo la conoce por las películas, yo creo, de Elizabeth Taylor y todas como, pues estas referencias que tenemos de ella, ¿no? O la verdes, obra de hermosos. aquí de los cómicos mexicanos, ¿no? Cleopatra metió la pata. Pero en realidad es muy famosa porque Cleopatra lo que logra hacer es que uno, hablando de Julio César, pues enamora a Julio César y ella lo que hace es que a ver, Cleopatra entiende que ella es el granero de Roma y eso no es poca cosa. Egipto en ese momento era el proveedor de granos de todo el imperio romano. Eso quiere decir que Cleopatra era una mujer con mucho poder político y económico, además. Y entonces si tú nos quieres platicar hecho la historia del triunvirato, dale, porque al final cuando Julio César gana, logra quedarse como el único gobernante en ese momento, tiene que ver también con que Cleopatra lo apoya económicamente. Y Julio César la apoya a ella. Claro, a ver, si quieres platicarnos tú esa parte del Lo que- triunvirato ¿qué y tipo de cómo... apoyo? Y cómo... de todo. ¿En qué forma Esa- se apoyaban? Todo. No solo Peña Nieto y la gaviota. Pues sí, Se o sea, vieron todo. Bien, 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 bien. O sea, Roma en la época de reyes es los etruscos. Y luego viene la república, que es cuando el poder Senado. pasa al pueblo. En forma Y- del Senado, ¿eh? en No, forma- no se confundan con que el pueblo es el No Senado. eran los plebes. Y el Senado eran patricios con dinero. Claro, sí, exactamente. Y dentro de la Los república... patricios era, ¿Qué son los habría patricios? que Sí. decir, ajá. Los plebes era el pueblo Los bueno patos. y los patricios era los aspiracionistas de su época. No, hay diferentes clases en Roma, ¿no? Y entonces justo los patricios se le llama a la clase política, económica y social alta, con dinero, con poder, y pues son
pues sí, la gente que gobierna, o sea, la que siempre anda moviendo ahí la Según cosa. también viene de padres, ¿no? Que en el sentido que como que son castas que ya tienen cierto Exacto. poder y como que son los padres de la Sí, patria, ¿no? y también un poco como ponerlos en este esquema en el que hay de todo, ¿no? Están estos señores como muy ricos, muy poderosos, que son los patricios, y también hay esclavos. Roma vive, de hecho, de la esclavitud. Ok. Pero hay la plebe, Sí. ¿no? Que son También, sí, romanos, pero, o sea, como que les quiero dar los dos extremos. los dos extremos, los dos polos. Y no son tanto como castas, no sé, porque no es casta, creo que va un poco de tú naces y así te quedas toda tu vida, ¿no? Porque tu casta Bueno. o tu sentido. Bueno, sí había maneras de escalar. En Roma había maneras de escalar socialmente. O sea, si después de un tiempo te vuelves un político adinerado, bla, 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 pues te consideras Pero- parte de los Y los patricios. Pero la más esclavos fácil podrían eran lograr los- su libertad, por ejemplo. Claro. Pero era más fácil en base a o ser muy bueno para los chingadazos, en general siendo soldado, no eres como que podías escalar muy rápido, porque en general cómo hacías dinero Sí, no, sí, no era tan fácil. la parte militar de Roma es muy importante porque antes no Muy. existía el ejército profesional como tal, como creo que son los romanos de las civilizaciones que empiezan a profesionalizarlo. Entonces, si tú quieres tener movimiento social en Roma, mucho es a través del militar. Sí. Y- Te inscribes en el... O sea, como un poco regresando a esta parte del triunvirato, justo hay una persona muy importante de estos tres que les vamos a hablar ahorita, que escala socialmente. Claro, ¿Y quién es? Porque aparte algo importante Ajá. dentro de los patricios es que también hay como tribus, ¿no? Están la tribu Ah. de los Marios, los Julios, Sí, sí. como por familias en cómo se va moviendo el poder, ¿no? Ah. Y en la República, bueno, en el Senado había unas figuras que son los que... ¿Quién preside el Senado, no? O sea, bueno, ahí tienes... ¿Cuántas personas son los senadores? Son cientos, pero hay presidentes del Senado que en su momento se llamaban los cónsules. Ajá. El cónsul es la persona importante porque Al final es el que toma las decisiones. amasa mucho poder, ¿no? Exacto. Sí. ¿Siempre había dos? No, hubo épocas en que había 1, 2, 3, o sea, el triunvirato no era algo nuevo y tampoco era, o sea, pudo haber habido parejas de cónsules, ¿no? Sí, la cosa aquí es que queremos como hablar de este triunvirato porque además de que son estos personajes y haciendo tenían referencia a fuerzas Cleopatra, diferentes, ¿no? Y además justo ahí acaba la República, con este triunvirato en particular. ¿Quiénes son? Son tres, Julio César, Pompeyo y Craso. Y Craso. Mi favorito. Ah. Y Craso, Y- estábamos hablando de esta persona como que sube o sea, que tiene este poder de subir de nivel, digamos, Craso. Exactamente. ¿Por Es qué? trepador. Pues Sí, a O ver. sea, no como... ¿Es no con una patricio? connotación mala. No. Es No, patricio, no. pero empieza a ganar poder y pues no sé si Chucky, porque me venías platicando Bueno. eso y te metiste a investigar de eso. más bien Se mete y se mete. era como un poco del cartel inmobiliario, porque justo hizo mucho dinero comprando casas o sea, en general muchas construcciones eran o de madera o no sé qué, se quemaban, él llegaba y las compraba. Empezó a amasar dinero y hubo un momento que él era dueño como de los bomberos de la época. Y entonces Bombero. cuando se No te vayas, bombero. Ya cuando se se murió. empezaban a quemar las casas, lo que él hacía es decirles a sus bomberos, decían, no vayas ahorita, deja que el fuego avance un poquito más, ya que iba muy madreada la construcción, entonces ya mandaba a los bomberos, y cuando la construcción ya estaba así, pues para caerse, comúnmente iba el dueño, entonces este güey se acercaba, es lo que se entiende, le decía, pues yo mira, por esto te doy tal cantidad. Entonces compraba muy barato y luego él empezaba a vender muy caro. Entonces era un Century cabrón. 21 se llamaba su... Siempre. No había pero, Ernestina Godoy en esa época que lo pero persiguiera. Craso entonces logra ser parte de estos tres cónsules, que son los que tienen el máximo poder. Era el hombre más En- rico de Roma. Ok, cu- él era el más rico de Roma. Julio César era un gran militar, que además en ese momento es cuando sus campañas militares creo que son O sea, pero todavía no era, digamos, muy el emperador. importantes. No. No, No, ahorita vamos a llega hablar de eso. después, Ahorita vamos a hablar por de ejemplo, eso. Pompeyo era el militar más cabrón de Sí, ese sí. tiempo. Sí, también. Como que, de la figura de los... Cuando se hace el triunvirato, la figura de esos tres, creo que Julio César era la figura más débil. Sí. Porque Craso era el más adinerado, Pompeyo era el que tenía Era más el experiencia. general. El militar. El militar y con Sí. experiencia política muy importante. O Sí, sea, él exacto. era el que llevaba el tejemaneje del... Y Julio César era como el general, o sea, también era
el militar. Pero saben que yo creo que hay muchas interpretaciones en que Craso le funda, o sea, le da mucho dinero y como que lo quieren perder, ¿no? O sea, tú vete a las Galias y ahí haz lo Sí, que haz tú tus, ves. haz tus campañas en las Galias. Que se vuelve muy famoso por ellas, además. Justamente. Sí. O sea, Es que según Craso en algún momento ya tenía mucho dinero y lo que le decía, él quería respeto como de los patricios fuertes, entonces para obtener ese respeto pues tenía que ganar como territorios, ¿no? Claro. Entonces como que él se metió a ese pedo, pero no era el mejor en Y eso. en algún momento el triunvirato funciona muy bien. O sea, porque están los tres gobernando de una manera, digamos, muy equilibrada. Puede ser. Pero claro, en algún momento a los tres se les... Sube el poder. Pues No, claro, pero quieren se rompe cuando todos. se muere Craso, ¿no? No, yo creo que se rompe desde mucho antes, porque son tres figuras muy poderosas. Porque los otros eran los que no se llevaban chévere, ¿no? Es que, ¿sabes? Yo creo que cuando estás compartiendo el poder, o sea, los tres ya hubo un momento en que Se no vuelven llevaban. locos de poder. Todos Sí. creen que son un poquito más que los demás. Todos Sí, querían claro. ser el mejor, ¿no? Claro, De y los tres. quedarse con el poder de todo el Imperio Romano. Que sí. Que, sea, que que no hay es poca es un cosa. buen dato lo que nos decías, tanto de los bomberos como de los errores. Ah, sí, por ejemplo, Hablando de Craso. Es que el de Craso es el... Julio César se va a las Galias, que es lo que hoy es Francia, y las conquista. Se hace súper rico y además muy vivo, manda mucho de la riqueza a Roma. Se hace ultra popular en Roma porque manda la riqueza de Francia. Pompeyo se queda limpiando el Mediterráneo de piratas y bla, bla. Y Craso, viendo el éxito que tiene Julio César, él se va a Partia, ¿no? Que es el Oriente Medio y África, y queriendo conquistar esta zona que es muy rica. Y lo hace todo mal, ¿no? O sea, desde que llegó, Sus campañas moles. sus campañas son un Es un fracaso error total. tras otro error, Ajá. tras otro error. Bueno, al final, la muerte de Craso es terrible porque le vacían oro fundido en la boca. Así muere. Y es craso error. Un craso Craso error. error. Un craso error. Pero ¿A ahí también, poco? yo lo que he leído es que como que le tenían cierto respeto, entre comillas, y lo mataron antes y luego le echaron el oro. O sea, que no lo mataron con el oro. Sí, supongo que aquí es la interpretación de la historia. A lo mejor muy amarillista. O sea, yo he visto estas series en donde ves cómo le... Le funden literal el oro en la Ahí cara. te va. Y es el ¿No? más Y así barato, se le dicen. muere. Es de 14 Bueno, quilates. Total que entonces Craso se muere y quedan dos. O sea, como los perritos, ahora quedan dos. Ok. Y entonces están Pompeyo y Julio César dándose hasta con las cubetas Sí. por ver quién es el que queda con el poder. Y ahí es De en hecho, donde... Julio César es el primero que se va, ¿no? Porque Pompeyo como que lo pone ahí como Pompeyo- no deseado. Pompeyo queda mucho en Roma y siempre lleva el tejemaneje de la política en ese momento. Pero Y en Julio el- César se mete con Cleopatra. O sea, yo digo Es- que si Bueno, al más final bien ella es la va que... a convencerla de que Es que- lo ayude. Pero no estaba casado con la hija de... Sí, ese es Pero el el tema. amor es el amor. Entre los tres, O incluso... sea, había una alianza. Hay una Cuando el amor alianza. llega así, de esta manera, Hay una uno alianza- no tiene la culpa. Pero entre ellos hay una alianza política. O sea, entre los tres del triunvirato, sí es cierto, hay una alianza política. Y no solo política, o sea, es Sí, de matrimonial. matrimonios. Creo que Julio César está casada con la hija de Pompeyo. Exacto. Craso también está. O sea, todos están emparentados. O sea, no solamente un triunvirato de poder, sino que también Político en matrimonios. por familia, ¿no? por Pero es muy familia. europeo eso, Pero- ¿no? Andar ahí casado. Pero bueno, Y- Julio César va con Cleopatra. Sí, Y le dice- la historia muy corta es que Sí, es muy corta, exacto. Pompeyo, Hagámoslo muy Pompeyo manda a llamar a Julio César. Julio César de las Galias va a Roma, cruza el Rubicón, que es ahí donde se arma, la... Ese es el río, el de El río. O sea, No, ahí es donde dice la suerte está echada. ¿Y no es lo del puente? Hay una frase también del puente. De La suerte está echada. Ok. O sea, porque cuando él cruza el Rubicón, dice, aquí ya valió madres, yo ya rompí lazos, de aquí en adelante es lo que sea de Dios, ¿no? O sea, ya no tengo para atrás, me voy a Roma con todo y mi ejército. Y cuando llega Julio César a Roma, historia muy corta, cuando llega a Roma, la gente lo recibe a abrazos, así como que, oye, güey, bienvenido, qué bueno que llegaste, y pásale con tus compas los legionarios. Pompeyo huye. Ok. Yo quería preguntar algo. ¿Es cierto lo que dicen en la serie? O sea, que era muy agresivo portar el rojo en la ciudad de Roma como símbolo de... y armas. Porque él atraviesa el Rubicón con su ejército y vistiendo lo que le llamaban el rojo, ¿no? Las túnicas. Lo que pasa es que en aquel momento estaba... No podías llegar a Roma con tropas militares. Estaba prohibido. Entonces, cuando Julio César cruza el Rubicón con su ejército, está violando la ley romana. O sea, saben que lo va a matar, pero no sucede así. Entonces, Pompeyo huye y se va a África. Y para hacer la historia corta, Julio César lo va persiguiendo. Lo va persiguiendo, A su exactamente. suegro. Lo va persiguiendo. Y sí. llega a Egipto, pocas palabras. Y se Llega a encuentra Egipto con y se da cuenta que hay una Cleopatra. guerra civil entre Cleopatra y Y su hermano. que aparte son esposos.
que son No. esposos. Sí. Y no solo son esposos, Game of aparte... Thrones es una mamada. Nunca la he La visto. historia real. No, y aparte son dioses, ¿no? O sea, tienen Además, en ese sus- momento, claro. Sí, son Sí. dioses. El tema es que cuando llega Julio César buscando a Pompeyo, llega el hermano de ¿Cleopatra? Cleopatra y le enseña la cabeza de Pompeyo. O sea, ya lo habían matado. Porque el hermano de Cleopatra ya urdió toda esta conspiración de yo me voy a aliar con Julio César y voy a matar a Pompeyo y cuando llegue vamos a ser super cuates porque ya le elimina a su rival. Pero es Y su re- puta, ¿no? Y resulta que llega y dice, oye, pues este cuate era mi familiar, ¿no? O sea, Sí, o sea, como Mi que suegro, no lo quería ¿no? matar, o sea, no quería su cabeza. Nada más y le quería aparte- hacer órale, güey. Él lo quería matar. sí. Bueno, no, O sí, ajá. no somos iguales, ¿no? O sea, es también una declaración No. de no somos iguales. O sea, Porque una cosa es- es que yo me peleé con él y otra cosa es que tú, que eres mi súbdito, te atrevas a matar. Pero no es su súbdito. No, y parte de, No lo, es de lo que No, decía- pero sí Los le veía egipcios como- sí eran sus... Pero sí lo veía sus- como menos, ¿no? No, A lo mejor. hasta ese No. momento Egipto era un reinado por Ajá. aparte. Sí, sí, Ah, sí. ok, todavía no lo habían- todavía no era no eran parte de súbditos. Roma. Todavía no era provincia. Sí, no confundamos. En este momento Egipto era por aparte y les daba grano. O sea, era el granero, pero Eran no era, socios, no era pero su no. colonia, Y no yo era... Eran socios económicos. Sí. Eran socioeconómicos. Y de yo creo acuerdo. que Julio César al ver la cabeza de Pompeyo dice, pues yo con este güey no me voy a aliar. A ver quién es su enemigo y yo voy... Me alío Y aparte con me gusta su Cleopatra. esposa, ¿no? O sea, ya cuando conoció... Ah, tu enemigo es Le esta mando un chica, hola, ¿qué es haces Cleopatra. aquí? Es Oye, Cleopatra, y ya pues se a ver. echaron ahí el ojo uno al otro. Oh, sí. Exactamente. Exactamente. Me cae mal su hermano y su tanto se esposo. echaron el ojo que se hicieron aliados. Al final Cleopatra, te digo, es como long story short, porque Cleopatra al final como que pues lo apoya, y de hecho tiene un hijo de él, Cesarión. Y entonces Cleopatra entiende que Cesarión es súper importante en esta historia porque Sí, sí, sí. él es pues es la mezcla literal de los dos lugares más importantes económicamente y políticamente hablando del mundo, que es el Y- Imperio Romano y Egipto. Y aparte Julio César no tiene hijos, al menos No no tiene naturales. descendencia y entonces Cleopatra Y y él muy es el inteligente. cónsul único en ese momento. En ese momento ya es el cónsul único. Y de pronto llegas a Egipto y tienes un hijo Ajá, que además, por extensión egipcia, es un dios. ajá. ¿no? O sea, Sí, en Egipto es un dios. Cesarión No es un mames, dios en pinche Egipto. Cesarión. Pero qué confuso, quiero matar a su esposo y a mi cuñado al mismo tiempo. Bueno, pero entonces... Porque mató a mi suegro, ¿no? Entonces, Sí, Cleopatra al final, pues sí, se enamora de Julio César, todo tiene a su hijo y demás. Con Julio César pasan cosas en Roma, porque al final Julio César regresa a Roma como cónsul único, pero en el Senado tiene muchos enemigos, porque al final Julio César pues condensa todo el poder en sí mismo y creo que no es que no haga bien las cosas, pero pues a la gente le choca, ¿no? Que Yo creo haya que- un cónsul. A la gente le encantaba que hubiera un cónsul. Perdón, Homero. Y toma los poderes que llaman dictatoriales, ¿no? Exacto, o sea, cuando llega justamente de Egipto, está una larga temporada en Egipto, como podrán, o sea, para tener un hijo en Egipto. Para Sí, que se imagínate, sientan más está romano. mucho tiempo en Egipto. Es que sí, que Ajá. sí, salud. Ah, que sí salud. necesitas estar mucho tiempo en Me Egipto. siento pinche romano. Nada más me faltan unas uvas, güey. Y ya. Bueno, y entonces, Como ¿qué Pancho pasa cuando Villa, va a pero Roma? romano. Va a Roma y es tanto el apoyo que la gente tiene a Julio César que... Y obviamente Julio César es un animal político. Al Senado le choca. Porque. Es sumamente peligroso Claro. un militar con poder y que la gente le encante. ¿no? Claro, O sea, porque. puede ser Acuérdense haya que sido el estamos en primer- república. Puede ser el primer populista Ajá. de la historia, no lo sé. Mm. Seguramente en Grecia no, pero realmente con poder de convertirse en un tirano en toda la extensión de la palabra. Sí. Llega un momento que el Senado le da los poderes absolutos como cónsul, no solamente eso, sino que lo nombra dictador. Ujú. Y llega un momento en que no solamente eso, sino que le van a dar los poderes de emperador. O sea, Exacto. el propio Senado está a punto de cambiar, de decir... Y ahí empieza toda la tragedia de Julio César y Shakespeare. O sea, ¿nunca fue Véanlo. emperador? No, porque justamente cuando... a ver, en los... Se Beware dice... the Ides of March. Exacto. Se dice que ya lo iban a nombrar emperador. Él rechaza la corona 3 veces, supuestamente. O sea, dice, no, yo la verdad es que como dictador estoy padre, pero emperador no estoy seguro. Entonces, en algún momento él iba a ceder, así ser emperador. Y el Senado hace un complot. Y ahí es en donde aparece. Los pretorianos. Es esos los tu mandan. brute. Ajá. Es el Senado, no son los pretorianos, es el Senado. Los que, además, toda la historia, a ver, es que me gusta también la historia de Julio César, pero lo voy a mezclar con la novela de Shakespeare, porque es como todo esto donde se supone que Julio César va a un oráculo, ¿no? Sí. Entonces el oráculo le dice como, ten cuidado con los idus de marzo, porque los idus de marzo son El 15 de marzo. el 15 de marzo y es como esta época en la que empieza pues, toda la primavera, todo el sembradío, o sea, toda la cosecha de grano, ¿no? Se supone que El tiene 15 que de ver- marzo es una fecha... los idus de marzo, para ellos es como importante. Y el punto es que el oráculo se le dice como, ten cuidado en esa fecha porque algo te va a pasar.
Entonces toda la... Te lo están sonsacando. No, pero, o sea... Anda con una mujer de Egipto. Ten cuidado. Una mujer de Egipto. Es muy guapa la mujer. No. Y entonces al final, o sea, pues se supone que le están diciendo que tengan cuidado con esa fecha porque algo va a pasar. Shakespeare, obvio, todo lo hace como muy novelesco y se supone que La Julio César va dramatización. viendo señales por como todo lo que le va Exacto. pasando esos días previos a su muerte. De no vayas al Senado. No vayas al Senado, que ve un cuervo por ahí o vayas no al sé qué Senado. pasa, cosas así. Pero el punto es que efectivamente lo hacen ir al Senado. Julio César va al Senado pensando que va a llegar como un día otro cualquiera en el que van a discutir chambear. cosas. Pues sí, a su chamba. Mi primera chamba de emperador. Mi primera chamba. Y Su última chamba. saca que es donde Bruto, que se supone que además es como también su amigo y su confidente. Sí, en y teoría su al hijo final- adoptivo. Su hijo adoptivo, pues es cuando le saca el cuchillo y lo empiezan a apuñalar a Sí, Julio a César. Julio César lo apuñala medio Senado, ¿no? O sea, Medio Senado. Entre todos. Entre para que no- todos. a un patín se llegó también, seguramente. Bueno, y aquí, o sea, muere Julio César, y aquí entra en escena también otro personaje que tiene que ver con Cleopatra, que es la historia de amor más tórrida de, pues no sé si el mundo, de Hollywood. nuestra historia, sí, de Hollywood, que es Marco Antonio y Cleopatra. O sea, Este, Brangelina no. ¿Eh? Brangelina. No, es Marco O Antonio sea, a la y Cleopatra. Cleopatra le gustaban los emperadores. Pero aquí sí se enamoraron. Sí le gustaba el poder. Perdidamente. O sea, Marco Antonio y Cleopatra sí es esta historia de romance, de pasión, de... Sí, es como la historia pasional y trágica. Siento que Lula fue Cleopatra en su otra vida. porque Yo fui ese Cleopatra. Marco Antonio No, lo ve como pero que- es que me gusta esa historia porque además también tiene que ver con poder, con romance, con amor, con sexo, con traición, con todo. Padrísimo, una novelota. O Una sea, novelota. Eso sí fue genuino, el amor entre... Sí, como que parece que el amor entre como que Cleopatra y Julio César sí se enamoraron, pero era más bien por conveniencia. Este sí fue un amor torrido entre ellos dos. Amor romántico. Amor torrido, porque obviamente después de que muere Julio César, ¿qué pasa? Sí, o sea, uno nunca sabe para quién trabaja, ¿no? Porque el Senado dijo, vamos a matar a este cuate porque si no, no se va a hacer emperador. Lo matan y pues ahora hay una guerra civil muy importante donde está la facción de Marco Antonio y Cleopatra contra la parte romana que la lleva Octavio, que es el hijo, otro de los hijos adoptivos de Julio César. Y que al final va a ganar. O sea, sí les adelanto que al final el que queda como emperador Spoiler alert. es Octavio. Spoiler alert, o sea, el Senado que quiso evitar el emperador, lo que ocasionaron a la larga fue que llegara Octavio Ajá. como emperador. Claro, porque lo que pasa es que, a ver, entonces Marco Antonio se va a Egipto y desde Egipto está como haciendo todo. Se enamora de Cleopatra, todo. Pero pierden, o sea, al final Cleopatra y Marco Antonio pierden. Y literal pierden todo, porque al final Octavio, pues, es el que gana. No hubo y va por momento ellos. Rosa de Guadalupe ahí. No, No y les al dieron final- una chocita para que vivieran su amor. También algo, hay, ¿no? también hay una novela de Shakespeare de Marco Antonio y Cleopatra, léansela. Pero al final justo es esta historia en la que se dan cuenta que pierden y pierden todo y se matan juntos. Y es cuando a Cleopatra la muerde, ya sabes, como la víbora, como que se mata ella misma. Es como Hitler Se lleva a Brown, suicida, pero ajá. en el cero. Se suicida en el año cero. Se suicida Con un chingo con de el oro, ¿no? piquete, o sea, con que la pique una cobra venenosa. Pero entonces Julio César también, pero Marco Antonio en ese momento también él se suicida. Se suicida. Se suicida y queda Octavio como emperador. Y aquí es en donde empieza la historia del Imperio Romano, Del que estábamos hablando. del que estábamos hablando. Aquí Y- empieza el Imperio Romano con Octavio como único emperador. Augusto Octavio. Agosto, nuestro mes, viene de este señor. Exacto. César Augusto. Ese es César. Es César Augusto. Toma el nombre de su padre, Julio César. Julio César, César Augusto, Hombre, porque como yo, que me llamo Julio César Augusto Octavio. Era romano aunque no quiera. ¿no? Exacto, pues es que al final, o sea, vivimos en eso. ¿Y qué más ibas a decir? O sea, es tan importante. Ahí surge también la palabra el César, ¿no? O sea, Así, con Octavio. de Julio César y Octavio, o sea, de entre esa mezcla de los dos, el César se vuelve esta figura que es el emperador. Y en pocas palabras, el chingón, ¿no? Porque dices Exacto. el César del boxeo, el César del fútbol, incluso- el César de no sé qué, o sea, es el chingón. En el Imperio Ruso, ya en el siglo XVI-XVII, Ay, sí. el zar
Y el Kaiser y también. el Kaiser. Ajá. Son palabras que significan el O sea, César. Zar en rusa y el Kaiser, Kaisaris. pero el Kaiser en Alemania vienen de César. Va. Bueno, y entonces aquí entra otra mujer. Oye, perdón, antes de que ya nos mudemos, porque siento que se nos va a pasar lo de Craso, que era dueño de los bomberos, güey. Porque ese es un dato aquí también. tenemos a un bombero. Es un homenaje. Es un homenaje. Es un homenaje a nuestro bombero. Y hablando de que quemaba y ese pedo, ¿no? Era un loquillo. Los romanos fueron los amos y señores de la ingeniería para ese momento. O sea, hicieron el Big Bang de la ingeniería. Hidráulica. Sí, y de otras cosas, ¿no? Pero imagínate en ese entonces el poder bombear agua, era el poder subir el nivel del agua para regar, era... Pues para los acueductos también, o sea, hacer que el agua se moviera. Sí, pero el En su bombear momento agua... fue la tecnología El bombear agua es una tecnología que existió con los romanos y luego se pierde. O sea, existen... Pero bueno, el tema es que los bomberos llevaban unas bombas portátiles para bombear el agua y apagar los incendios. Y de ahí viene el Mira, bombero. bombero. No había conveniencia, según Oye, llegaron, Craso. si no se apaga el agua, no sé qué voy a hacer. Vamos. Bomba. Y de ahí viene bombero. Y de ahí viene bombero, ¿no? Bueno, pero con Octavio aparece Bombardier. otra mujer de las que les quiero hablar, que es su esposa. Es esta señora que se llama Livia Drusila, que me parece la persona más intrigosa de pues mucha del mundo, no lo sé. Resulta que Octavio se casa con esta señora Livia Drusila, que es divorciada. Ella estaba casada con otro general y al final pues como que se casa con Octavio, o sea, se enamoran, se casa con Octavio. Ellos no tienen hijos. O sea, sí había divorcios. Porque Ah, ya ves que claro, según no, a ver, no. a ver, Si los tenías romanos dinero, neta se podías divor- tener 3 esposas. Sí, no, y aquí Livia Drusila dejó a su esposo así de temeras, ok. porque, a ver, imagínate, estaba con Octavio. Claro, o sea, claro. Y Estoy entonces, con el César. sí, pues literal. Entonces César, porque es se divorcia y entonces Livia Drusila lo que empieza a hacer es que empieza a conspirar para que sus hijos sean los que gobiernen cuando Octavio se muera, porque ellos no tienen hijos. Entonces la sucesión del emperador, ella lo que quiere es que no pase como a la familia, no a la política, sino no quiere que pase a la familia de Octavio. Al Quiere que Cesarión. y ni a Cesarión. Sí. Ni a Cesarión, por cierto que ahí sigue. Ok. Entonces ella lo que quiere es que este poder pase a su hijo, al primero, que es hijo de otro señor, pero ella quiere que, pues, que sea el que gobierne. Y entonces empieza una red de conspiraciones increíbles en la que empieza a asesinar por muchas formas a todos los que empiezan a ser como los competidores de su hijo al poder. Entonces empieza a envenenar, empieza a cuchillar, empieza a asesinar a todos los que se le ponen enfrente. Livia Drusila, de hecho, lo que termina haciendo es que empieza a asesinar a toda la familia de Octavio y los emperadores. Y aquí ya vienen los emperadores, que es lo que estaba platicando con Choque hace rato. Vienen Nerón, viene Calígula. O sea, ya perros. vienen como, Los buenos. como los buenos. Se O sea, pone bien ya la sangriento historia ese de pedo. Nerón, sí. O sea, la historia es que empiezan a morirse de formas en las que se supone que nadie sabe cómo se están muriendo. Pero se están muriendo estas personas. Y entonces empiezan a sucederse estos emperadores que son también muy famosos. A ver, Calígula, que tú decías choqueado, pues. No, a mí o o sea, Nerón y Calígula sí Nerón están y de Calígula los más estaban cañones. cabrones. Y pero Drusila es la que está como atrás, como tejiendo todos estos hilos. Y el punto es que nunca se da cuenta que hay una persona en la familia que se supone que es como tonto, pero no es tonto. O sea, el punto es que Se sí está tiene una tara. Sí tiene una tara, tiene algo. Tiene cara, pero no Si es. tiene una tara, qué elegante eufemismo para decir que es tarado. Tiene una tara. Si no dice tarado, es como. El punto es que tiene una O sea, tara. lo hizo taradito. No, me encanta, güey. Ya voy a decir yo eso. Si Tiene no, es una- que mi brother tiene Estás una un- tara. Esta persona tiene una Tienes tara. una tara. Y no es Tara Reid. encantadora. Es una tara Tiene fuerte. una tara, pero además es muy inteligente y entonces él sí se da cuenta que Livia Drusila está asesinando a toda su familia. Y entonces este güey dice, me voy a hacer el tonto. O sea, aprovechando que tengo esta tara, me voy a hacer más tonto de lo que en realidad soy. Y literal se hace el estúpido. Y entonces Livia Drusila nunca Lo lo pela. asesina ni no lo pela. O sea, para ella, No va a Claudio es como el tarado de la familia. O sea, literal jamás lo pela porque no cree que vaya a hacer absolutamente nada. El lápiz menos afilado de la, de la La familia. menos afilada. Y resulta. No juega con la baraja completa. No juega con la baraja completa. Y resulta Le que dan el Claudio, control desconectado. pues al final es el que se queda como emperador. Claudio. Ajá. Es el Claudio de la famosa serie de la BBC. Yo, Claudio, Sí, efectivamente Yo, es él. Claudio. Véanla. La serie es Maravilloso. una maravilla, es muy viejita.
Pero es un libro, o sea, en realidad es un libro que se llama Yo Claudio, porque se supone que él está, o sea, Explicando. toda la historia es que se supone que él está escribiendo Y es que- todas sus memorias. ¿Es de Robert Graves o de quién es? No sé de quién sea, la verdad, ahorita, si quieres búscanos por favor de quién es el libro. Y hay una serie que hace la BBC sobre Claudio y sobre Livia Drusila, o sea, pero el punto es que al final el que queda como emperador es Claudio. Y al final es justo de los mejores emperadores que tiene Roma, ¿no? muy bueno. Porque es una etapa muy estable con Claudia al mando. Todavía es época de Pax Romana, se llaman esos Exacto. momentos. Ahí Chucky es lo que me venía diciendo en el coche, que es la Sí, Pax leí Romana. para este episodio. Ajá. Dinos, bombero. ¿No? Yo me la he pasado comiendo nada Sí, más. sí No es sé de Robert nada. Graves. Ok, ya y lo- entonces quería hablar de esta señora porque al final es bien importante porque sin querer es la que va poniendo, o sea, es la que pone a Claudio en el poder. Como otros Claudios. Y Lucia, digo, Lidia, ¿cómo? Livia Drusila. Livia Drusila, Es la- ella lo pone. Pues sin querer, porque al final va matando como a los que ella va Y se creyendo le que muere son el como hijo, los ¿no? competidores. El Sí, que- al el que final, estaba claro. protegiendo se le muere. Al final, exacto, al final el que ella quería que subiera al poder se muere y entonces por eso es cuando sube Nerón dio un y sube tecito. Ay, ese no Calígula. era y para sube- ti, ese no Ajá. era para ti. O sea, ella siempre quiere que No, su mijo. descendencia sea la que quede. O más bien ya se picó. Se lo dio. A todo el mundo Pero le da. literal, a ver, es que literal todas Hace unas estas, aguas locas, ya pásenle. todas estas historias de envenenamientos, como justo, que están ahí todos como conspiraciones y demás, es aquí. Es en este momento. Todas estas conspiraciones romanas es en este momento. Oye, nada más, ¿cómo sabemos que ella fue? Porque Claudio escribe, o sea, al O sea, final, es- la al versión final es de Claudio, Ajá, ok, o sea, ok. al final escriben como estas versiones sobre Claudio y cómo llega. Y a ver, Chucky, siempre, bueno, es siempre pregunta, es existe, no. pregunta. Sí, saben que es ella porque al final Llegaba con manzanas, güey. Muchos libros en ella. Pues sí, o sea, y al final era una persona bien importante. Y a ver, todo el mundo sabe, en realidad, en el Imperio Romano, en estas conspiraciones, todo el mundo sabe quién es el que mata a todo el mundo, ¿no? En Y por realidad. eso, de hecho, había muchas venganzas. No entiendo que cuando mataban uno, por ejemplo, creo que a los que mataron a César, luego su hijo se vengó y mató a todos los que mataron a César. Y así, ¿no? así se la llevaron, así se la llevaban. llevaban. De otra persona que les quiero hablar, mujer, súper importante, que para mí también es como, no sé Oye, si mi bueno, nada heroína. más, dime, ¿y cuál fue el final de esta mujer? Ah, se muere. O sea, al final Normal. ella de ¿Se viejita, come su sí, propia ¿no? O sea, manzana o así creo, normal? no estoy segura. Ay, aquí la verdad es que tampoco estoy segura. Yo, o sea, lo que tengo entendido, porque vi la serie, pero la vi hace mucho tiempo, es que la señora, pues, está ahí toda su vida. O sea, como que... Se Pero aburrió- la verdad es que no... Se aburrió de matar gente. Si nos puedes ayudar también, bombero, con ese dato, cómo se murió Livia Drusila, te lo agradecería, porque yo tengo la idea de que, pues, Normal. se murió. La muerte del justo. ¿No? O sea, se murió de una... O sea, Aunque ella no le la- correspondía. sí se Creo, murió. pero ahorita que el bombero nos confirme si es que lo logramos encontrar. Oiga, ¿no saben, antes de que pases a la siguiente mujer, por qué es muy común ponerle a los perros Nerón? ¿Tiene alguna connotación Pues estaba loco. del emperador? No Porque ya lo ves sé, que, ¿no? o sea, se No supone lo que sé. si perros muy fieros. les Bravos, dicen puede ser. Nerón. Pues por es que eso. estaba loco y Puede al ser. final lo que Nerón hacía es que asesinaba a todo mundo. O sea, Nerón justo mandaba literal a matar a todo mundo. ¿Me ves feo? Pelas. Nerón es el que quema Roma, ¿no? No, se no, le- hay se versiones le que se le según atribuye. No lo quemó él, ¿eh? Bueno, y hay historias que dicen que mientras se quemaba él tocaba el violín. ¿no? Ay, que tampoco es Porque cierto. estaba loco. Que nada más es Estaba- dramatización. Pero o sea, que más supongo bien estaba como loco ser esta sí, persona no hizo como nada muy por- loca y porque fiera, o para sea, arreglar como el pedo, ¿no? entonces por eso Exactamente. Nerón. Pero bueno, la otra señora que les quiero platicar también de esta parte del Imperio Romano es Julia Domna. Hay un libro increíble de... Se me fue el nombre ahorita. Santiago Posteguillo. Yo no Bueno, lo sé. este señor, este autor, por cierto, léanlo, escribe sobre Roma y Grecia un montón. O sea, todas sus novelas son sobre Roma y Grecia y son novelas históricas. Entonces, léanse a Santiago Posteguillo, es espectacular. Y una de sus novelas es sobre Julia Domna. Y a mí me encanta porque entonces habla de esta persona. Julia es esposa de uno de los generales de las legiones de... ¿Cómo se llama el hijo de Marco Aurelio? El de Gladiador. Cómodo. De Cómodo. Todo esto pasa cuando Marco Aurelio se muere. Marco Aurelio es de estos emperadores, es de los emperadores más importantes de Roma, porque es el que tiene como las conquistas más grandes, es el que expande el imperio ya como imperio romano, ¿no? Es, bueno, unos Además- antes, Trajano, o sea, Ok, dos Trajano antes. y Marco Ujú, Aurelio. ujú. Ok, ajá, como ellos tres.
Sí, o sea, hubo 5 emperadores de Ajá. Hispania que son como los 5 buenos emperadores. Ajá. Acaba con Marco Aurelio. Ajá, porque Marco Aurelio, perdonen, se muere, según yo, de viruela en una de sus campañas. No muere a manos de Cómodo en No. su tienda mientras estaban en una campaña. Eso es el director de Gladiador. Ah, Ridley Scott, otra vez. Ridley Scott. No. Marco Aurelio, perdonen, muere de viruela en una de sus campañas. Y muere, y entonces se queda su hijo Cómodo, que sí es este personaje de loco, incómodo, de Gladiador, y entonces queda cómodo en el poder. Entonces está cómodo en el poder mientras tiene a sus legiones. O sea, los romanos siempre tienen legiones que están apostadas. ¿Se dice apostadas o apostadas? Apostadas. Están apostadas en diferentes regiones que son muy importantes para el imperio. Entonces, por ejemplo, 2 lugares bien importantes para el imperio romano es Gran Bretaña. O sea, ahí hay un general y es de los generales más importantes, además, es de las legiones más importantes. Y tiene otro general que está en lo que hoy es Alemania y Austria, que es Séptimo Severo. Entonces Julia es la esposa de Séptimo Severo. Y Julia es súper inteligente. Y ella lo que quiere es que su esposo sea el emperador. Y entonces empieza a trabajar desde muy temprano en su vida para que su esposo, que es el general de la legión de este lugar, llegue a ser emperador. Y entonces empieza como justo a trabajar para eso. Toda la novela y todo el libro se trata de ella cómo lo va haciendo. Entonces, por ejemplo, lo primero que hace es que escapa de Roma. Y les digo escapa de Roma porque lo que hace Cómodo es que tiene a las esposas y a las familias de todos sus generales legionarios, de los generales de todas las legiones, las tiene en Roma. ¿Para qué? Para que justo sus generales no se le rebelen. Pues por si acaso, ¿no? Porque pues no sabía en qué momento. Y Julia Dobna sí se le logra escapar. Y se va con su esposo a donde está, en su campamento militar. Y ella hace que Séptimo Severo se rebele en contra de Cómodo. Y entonces empiezan unas batallas increíbles en su contra, o sea, en contra de Cómodo. Y al final resulta que Séptimo Severo sí logra ser emperador. Ajá. Y entonces hay la dinastía de los Severos, pero es gracias a Julia, donde es gracias a su esposa que él lo logra. Y luego también otro personaje como importante en esta familia es Caracalla, que es muy famoso. O sea, en realidad Caracalla es hijo de Julia y de Séptimo Severo, y Caracalla es como muy famoso porque es de estos como militares muy férreos y muy duros. Y al final a Caracalla lo terminan asesinando porque está medio loco también. Pero Oye, nada más una duda ahí, porque yo de lo que hasta donde sé, nunca pudieron apaciguar a la zona que ahora sería Alemania, ¿no? O sea, a esos no los conquistaron, ¿no? Cruzar el río Rin era una Ah, ok. imposibilidad. Pero justo por eso era muy importante esta legión. O sea, la legión del esposo de Julia Domna, que es Séptimo Severo, era muy importante. Sí, porque él sí los tenía a raya. Y porque según cuando empezaron a hacer incursiones por ahí, Ujú. como que estos güeyes como que sí pusieron resistencia, y que en uno de esos viajes fue cuando vieron que había una isla llamada Reino Unido, bueno, no sé cómo le decían en esa época, pero No. que la conquistaron como muchos años después, ¿no? De que supieron que existía ese Sí, nada más que esta época en la que yo te digo ya tenían legiones en Reino Unido. Sí, por eso fue Entonces, tiempo. No, o sea, te sí. digo, pero en general. Todavía no la conquistaban entera, ojo. Ah, ok. O sea, sí estaba como todavía el norte y eso todavía no estaba conquistado. Siempre fue el sur y siempre hubo una muralla. La muralla de Adriano. Ajá, siempre hubo una muralla que era bien difícil de cruzar, o sea, de pasar, porque justo arriba de esa muralla estaban estos, otra vez, bárbaros, que no quiero decir bárbaros, pero así es como les decían, estos Pues sí, bárbaros, los bárbaros que al final eran bien difíciles de conquistar. Los Highlanders, ¿no? Exacto, entonces lo que hacía esa legión, la que estaba en Gran Bretaña, era justo hacer que esos bárbaros no pasaran abajo de esa muralla. Por eso era de las legiones más importantes. Ok. Y que inspira la muralla de Juego de Tronos, ¿no? Ah, no sabía, Sí. pero puede ser. ¿A poco? ¿A poco? Bueno, entonces solo les quería como mencionar a esta persona también como bien importante, porque al final ella es la que instaura literal uno de los todos los imperios, una de la dinastía de los imperios. Una de la dinastía, perdonen, les Dentro digo del que hoy imperio. estoy Pero es como para que muy las lenta. mujeres también piensen en Roma, entonces. Pues es que a mí, o sea, se me ocurrió que también vieran que hay mujeres bien importantes dentro del Imperio Romano, ¿no? Y otra de ellas, que pues creo que todo el mundo la conoce,
es María Magdalena. Y le hacemos, ¿por qué? El código Da Vinci. La novia de Jesús Es Cristo. justo, o sea, porque santo Mónica Dios. Bellucci y así va a quedar. No, porque nada más, o sea, lo que quería mencionar también era como esta parte de que, a ver, Imperio Romano, pues también pasa Jesús en el Imperio Romano, ¿no? Y entonces como que no nada más es gladiador, también es pues, todo el cristianismo. Bueno, pero o sea, hasta según hay el que le da el César a lo que es, pues pasa ahí, ¿no? Justo en lo de Es justo Jesús, Jesús. ¿no? sí, o sea, Lo del César a lo que es del César. como que también quería como ponerles en contexto que, bueno, también no olvidemos que el cristianismo nace durante el Imperio Romano. Y que ellos le dan la fuerza al cristianismo, ¿no? Porque en Totalmente. un momento los perseguían y después de un tiempo como que lo volvieron la religión formal y... Entonces nada más quería hablar de María Magdalena un poco también como de pasadita y de todas estas teorías nuevas que existen al respecto bueno, y de por que... eso cambiaron el calendario también, ¿no? ¿De qué? Pues, o sea, de que haya antes de Cristo, después de Cristo, también fue en esa parte. Por de que- supuesto, sí, o sea, a ver, o sea, que también justo en el Imperio Romano pasan estas cosas bien interesantes, obviamente que cambian a la humanidad, y en este caso te digo, nada más como quería hablar de María Magdalena para no hablar otra vez de los hombres, lo siento. Pero más bien, justo, y de ¿por ella, qué no pensaríamos en el Imperio Romano todos? Sí, exacto. Y de, Bueno, y tal de vez los chinos no. este personaje también que ahora lo que está pasando es que están diciendo que en realidad ella fue la compañera de Jesús, ¿no? Y que no fue como esta prostituta prima de Lázaro a la que como que sigue a Jesús porque lo ve como el salvador del En teoría, mundo. que Que en realidad ella fue su pareja. En teoría desde ahí viene un poco el machismo, que porque, o sea, como que no querían que una mujer fuera como la pues, coprotagonista de esa historia. Ajá. Y como que era todo como muy así de hombres, ¿no? Y que muy raro porque antes, justo la religión romana inicial tenía esta como dualidad. Como que siempre había una diosa de la guerra y un dios de la guerra. O sea, como que siempre había hombre y mujer. Y que como que eso se fue perdiendo Yo y creo se que esa es volvió una más historia machista. Muy interesante, porque el Imperio Romano, o sea, va de Gran Bretaña hasta Egipto y Medio Oriente, ¿no? Entonces, sucede que son demasiadas culturas, demasiados pueblos, demasiadas sociedades, demasiadas religiones. Pero hay una figura dentro de todas estas religiones que siempre adoras, que es el sol. Y los romanos tienen esta figura que es el Sol Invictus. Exacto. Y Que quien lo menciona mucho es que... No me- Es un hecho, por ejemplo, la iconografía romana de las monedas de los Césares siempre está la efigie del emperador romano y atrás está el sol. Es que, digo, no me acuerdo... Y él es el pontífice maximus de... Es que A ver, tengo una duda ahí de que yo entiendo que hubo uno que justo empezó a haber un cambio de religión, Sí. pero hubo un emperador que regresó a decir que el sol era, bueno, no, como tú dices, que había, como que el dios chido era el sol. Y Es que que lo eso retomó. sucede más o menos en la época que decimos como de Roma, Ajá. que para, no homologar, pero para que el imperio romano Tuviera tuviera una cierta guía, ¿no? amargaza de tener Tantas sociedades, pero que al final siempre hay un pontífice máximo y de que todas estas religiones siempre adoran al sol, pues para que de paso me adoren a mí y al César. Fue una manera de unificar, ¿no? Es una manera de unificar el culto, ¿no? Es Claro. en una figura, en el César. Pero de ahí sale, por ejemplo, la iconografía de estas aureolas de los santos, ¿no? O sea, Ok. el pontífice máximo del Y sol. con el sol. Con la aureola. Eso lo retoma el cristianismo. Y, dinos, bombero. No, estaba... Oye, ¿y de Livia Drusila lograste encontrar cómo se muere? Muere, no dicen, solo... Según yo se muere así. de vieja. Se muere de vieja. Ajá. Y pero acaba muy mal con su hijo, el emperador. No va a su funeral. Ok, sí, pero se muere es lo que yo digo. Ella se muere como pues, que se murió así. Sí, o sea, como que Tiberio. no le pasó nada extraordinario en su muerte, pues. Ajá. Y un poco retomando lo que decía Chucky, pues al final Roma se vuelve como... A ver, de tener todas estas culturas, todos estos dioses, al final pues van acortando, ¿no? Van depurando. Van depurando, ¿no? Pues yo el pontífice máximo, el sol, y de pronto pues llega un momento que las argamasas necesitan hacerla más fuerte y decir cuál es la religión más fuerte del imperio, es el cristianismo. Y es la Ah. que tenía más poder económico hasta donde entiendo en ese No, momento. a ver, es que No en en sus ese inicios momento. no. O sea, en sus inicios no. En No, realidad. pero ya cuando llegaron a ese punto sí. Pero para ¿no? ese momento hay un edicto de Milán que es por ahí del 300 y cacho. No me recuerdo el nombre del emperador, creo que es Constantino, tal cual. Sí, es el que según El- la pone como Constantino es el que oficial, ¿no? instaura El- el cristianismo Primero como la instaura- religión Primero de instaura Roma. todas las religiones son permitidas, Ujú. porque poquito antes se perseguían a los cristianos. En el edicto de Milán abre el culto. 333, no sé por qué tengo- 313. No sé por qué. Gracias por la Después viene el número de la 300 y cacho. bestia. Ah, no sé si- Después viene el concilio de Nicea, que es cuando se instaura el cristianismo como religión oficial Del Imperio Romano. del Imperio Romano. Y cabe aclarar que el Imperio Romano del 300, vamos a hablar 330,
hasta el 473. Cuando cae, 70. Pues van más de 100 años que el Imperio Romano está friega y jode de que la religión oficial es el cristianismo. Ya. Entonces, una de las herencias más fuertes del Imperio Romano es esta figura del sumo pontífice, el Papa, en Roma, bajo la cristiandad. O sea, porque eso es lo que sobrevive del Imperio Romano. A fin de cuentas es lo último que cae, ¿no? También. Pues sigue hasta nuestros días, ¿no? O sea, No, digo, pero en el sentido de como imperio, ¿no? O sea, sí sigue existiendo, pero... Pero aquí ya hubo la división. Ya. Ya. Después, O sea- no. Es que empieza primero una división administrativa del Imperio Romano por ahí del 280. Porque justo ya eran muy grandes, ¿no? Entonces, Era muy por eso lo grande. dividieron. Entonces, el Imperio Romano no hay una fecha en que se haya dividido entre el Imperio Romano de Occidente y Oriente, sino que hay varias iteraciones, ¿no? O sea, hay veces que administrativamente se dividió el imperio en el 280, luego regresó, se unificó. Pero si hay un momento en que se dividen, que deciden dividirlo. Sí. Ah. Precisamente creo que es Constantino el que toma la decisión. También son me dos parece. hermanos, ¿no? Que el que mandan uno para acá y uno para acá, ¿o no? No, ahí sí no. Ahorita lo buscamos, pero hay un momento en donde sí pero bueno, deciden hay la también- división. Esa división oficial se da por ahí del 300, o sea, por ahí de 300, es más o menos ahí donde se está haciendo esta decisión del Imperio Romano. Y Constantinopla es la capital del Imperio Romano de Oriente, lo que hoy es en Turquía, Istambul. Correcto. Y yo les quiero hablar, aprovechando, me voy a salir un poquito de esta época en la que estamos hablando del Imperio Romano de Occidente. Solo se las voy a mencionar, no vamos a hablar de ella, porque quiero que nos digas cuál era la obra que hicieron los romanos o que querías decirnos que hicieron en África. Ah, sí. No sé si era en África. Oriente Próximo, bueno, Oriente Ok, Medio. sí, no, perdón, no era África, era Oriente. Entonces, pero, rápido nada más, ya saben que yo soy fan de Leonor de Aquitania. Y Leonor de Aquitania también sucede cuando está el Imperio Romano de Oriente, que es bizantino, que es Constantinopla, que es esta parte que estamos hablando, que ya es otra etapa, no son los romanos Otro los que estamos imperio. hablando, ya es otra cosa, es la Edad Media, pero igual no quiero dejar de mencionar que pues ella es básicamente la fundadora de Europa. Entonces, y la amo. soy súper fan de Leonor de Aquitania. Entonces, nada más la quería mencionar como una de las mujeres importantes que De a mi esa cabeza etapa. vinieron cuando empecé a pensar en mujeres en el Imperio Romano. Aunque Bueno. no fuera parte del Imperio Romano. Hay una pregunta que no hemos hecho. ¿Qué tan seguido piensas tú en el imperio? Es que yo pienso mucho en el Imperio Romano, pero porque sí soy historiadora. Y ya desde que lo divides en Edad Media y Edad Moderna y Edad Contemporánea, y con lo que hablamos de que, pues justo las caídas de las Romas son las que marcan las etapas, pues ya desde ahí. Entonces, al final yo sí pienso mucho en el Imperio, O sea, eres más Romano. hombre que Chucky, ¿no? Puede ser. En ese caso. Y porque, por ejemplo, sí ya leí una bibliografía de Cleopatra, ya leí esta bibliografía de Julia. Una biografía. Perdón, biografía de sí, hoy perdonen. En Hoy un de verdad tic- es que La verdad lo vi en un TikTok. ¿Vale? es biografía. Creo que hace rato también dije bibliografía. Sí. Y yo Lo dije, bueno. siento. Bueno, pero se no, entendió. estoy muy lenta por la medicina, lo siento. Medicina y vino y imperio Estoy romano. cruzando aquí. El Imperio Romano. Muy romano su Muy- dieta. Muy romano tu día, ¿eh? Su biografía. Sí leí una biografía de Cleopatra. Está el libro Aquitania que siempre se los Buenísimo, recomiendo. ya Y un poco se pueden dar demás, cuenta de lo que hemos pero- hablado de la importancia cultural que tiene hasta nuestros días, ¿no? O sea, hemos hablado de que están películas, en libros, todos En nuestra lados. vida diaria. Shakespeare, de pronto ahí en si el Papa viene de allá o no. O sea, creo que está súper inmerso en nuestros... Por todos. Oye, pero yo sí quiero que nos platiques de eso. De la Pues, construcción. Yo la verdad es que pensaba hablar, o sea, no supe de qué hablar, ¿no? Y luego dije, voy a traer algo que Lula comentó ahorita que estábamos viendo los episodios pasados. Roma finalmente es lo que es, así como gran cultura y civilización, porque fueron los herederos de milenios de sociedades y culturas que se venían desarrollando en esa zona, ¿no? Sí. O sea, Un poquito de los griegos, un poquito de los... Es que Lula no- habló de Jerry Diamond en este libro de Armas, Gérmenes y Acero. O sea, ¿por qué por qué Europa conquista América, en pocas palabras? Y es porque estos cuates pues venían por miles de años intercambiando el cultivo. Pues mira, yo te doy el trigo, tú me das la cebada, yo te doy el hierro y el cobre, ¿no? Así como, aquí está mi Gladius, ¿no? O sea, venían guerreando, intercambiando comercio. Y esto viene desde civilizaciones desde el Egipto, ¿no? Y para poner la escala de tiempo, nosotros estamos tan alejados de Cleopatra Como Cleopatra en de tiempo las pirámides. como ¿sí? Sí. Cleopatra de las pirámides. Así es. Ujú. O sea, son escalas de tiempo brutales. Y los romanos acaban siendo los herederos de
este momento de civilizatorio. Claro. Entonces, los romanos inventan muy poco, ¿no? O sea, en cuanto a tecnologías, artificios. Pues sí. Toda la arquitectura y toda la ingeniería la que estamos hablando. No, porque ya había un pueblo antes que tenía los acueductos. Exacto, por ejemplo, ellos perfeccionan muchas la cultura cosas. romana, exacto. Por ejemplo, la religiosa viene de los griegos. Ah, O sí, sea, de acuerdo. la religión romana es en realidad la religión helénica, con otros nombres. olímpica con otros nombres. Pero ellos tampoco inventaron la bomba de agua, ¿no? Que ahorita mencionábamos, era un invento griego. Ok. Tampoco inventaron, o sea, todos estos artilugios acuerdo. y demás. Ellos Los los usan, acueductos ¿no? y las fuentes eran... Es que no me voy a acordar la civilización. Eh, Estaba al ladito arriba y ellos ya la habían... O sea, era un había pueblo sociedades pequeñito. en Grecia, por ejemplo, Éfeso, ya había acueductos, ¿no? Puede O sea, ser, puede ser. En el Egeo ya había acueductos. Lo que pasa en la civilización romana es que estos cuates de pronto conquistan toda Europa o África y demás, y toda esta ingeniería y esta arquitectura que estaba por ahí sembrada en este lugar, venga para acá y yo la voy a replicar en todo mi territorio, ¿no? De hecho, respetan un montón la cultura griega. La respetan mucho, pero también la egipcia. O Y sea, también la mucho. egipcia, justo. Y lo que quería decir es que estos cuates finalmente son los amos y señores de la arquitectura y la ingeniería de ese momento. O sea, tenían Y no solamente también de la milicia. no solamente eso, o sea, construían carreteras. O sea, cuando muere Nerón, las noticias de que Nerón murió llegan a todos los confines del imperio en 6 días. O sea, eso quiere decir que un vato en caballo recorrió más de 300 kilómetros al día. Órale. Hay bajorrelieves donde se ve una familia con un bebé recién nacido en brazos y el caballo a galope. O sea, eso no lo puedes tener en las calles del medioevo. Claro. O sea, tienes que tener una infraestructura muy severa. Hablábamos también de que construyeron no solamente acueductos, ¿no? O sea, estos cuates hay que echar mano de lo que se tuviera que hacer para construirlo y hacerlo y realizarlo. Y no eran nada más esclavos, porque es notorio que desde la planeación, el diseño, la construcción, la ingeniería, tuvo que haber sido hecho por especialistas. Fueron aliens. De hecho, el ejemplo que les voy a platicar, hay mucha gente, hay podcasts que dicen que fueron aliens los que hicieron la construcción. History A Channel. ver, ¿qué construcción Porque, fue? ¿Qué pasó? o sea, yo les quiero hablar de una ciudad que se llama Baalbek. Y dentro de Baalbek hay un templo que es el templo de... le conoce como Baalbek. ¿Dónde está Baalbek? Baalbek está en Jordania. Era una ciudad antigua de donde los fenicios adoraban ya un dios sol, Baal. Y cuando llegan los romanos, le llaman... Sí lo impresionó ese dato. Es el dios Baal. No estornuda así a lo loco. Baal. Cuando llegan los romanos, le llaman Heliópolis y se adora al sol a través del dios romano Júpiter. Entonces hay un templo de Júpiter que es en realidad un cúmulo de templos. Está Baco, Júpiter, Venus y demás. Pero son los templos de la antigüedad más grandes que tenemos a la fecha. ¿Ya te está dando alergia también? En Baalbek o Bienvenido. Heliópolis, como le quieran decir, el templo chico, que es el que mejor sobrevive, es el templo de Baco. Es más grande que el Partenón, punto. Baco, que es el dios del vino. Exacto, Aprovechando, muchachos. salud. Salud. Baco. Del vino y del, no sé si del queso, pero de la, también como la vianda. Entonces, ¿no? Salud. por ejemplo, el templo de Baco, que es el templo chiquito de este conjunto, es más grande que el Partenón y por bastante. Para entrar un poco o sea, obviamente los romanos tenían el corobate, la clepsidra, la dioptra, ¿Qué es eso? Son cosas. concreto. Explícanos, porque no sabemos. El corobate es para nivelar. Que no somos arquitectos, explícanos. Ahora, es importante porque estos cuates tenían todo, o sea, desde la antigüedad venían recopilando toda esta información, la sabían aplicar perfectamente en sus construcciones y tenían artificios y artilugios que tú hoy creerías que son tecnología imposible, pero ellos la usaban. Y esto que nos estás diciendo siempre es como estas cosas de nivelación. Correcto. Es importantísimo, por ejemplo, un acueducto. Para llevar agua a Roma, o bueno, a otras ciudades, Cartagena, etcétera, son acueductos, pero donde los romanos saben que tienen que tomar agua de manantiales, y el manantial más puro. Si está a 180 kilómetros de distancia, no me importa. Lo construyen. Si hay que hacer túneles por más de 80 kilómetros, o sea, topografía bajo tierra, para ir conduciendo el agua siempre a nivel, la presión, es una locura. O sea, hoy en día costaría trabajo hacerlo. Y estos cuates lo hacían por todo el imperio. Entonces, ese templo abaco, ¿qué? Bueno, lo que es algo muy importante. Mira, ya, Sí, impresionante. Vamos al templo de Júpiter, que es el más grande. Solo quedan 6 columnas de ese templo. 6 columnas, pero las columnas miden 25 metros de altura. El diámetro son de 2,5 metros. O sea, solamente queda el propileo. Pero es
las dimensiones son brutales. En el arquitrabe, que es arriba, La trave. sí. Lo que sostiene el techo. Las columnas y está la Lo que trave, sostiene ¿no? el techo. O sea, no estoy mal. O sea, sí. Las piedras están trabajadas que son engatilladas, es decir, que están cortadas de manera irregular y entran a presión sin argamasa, nada, o sea, están perfectamente cortadas. Eso ya de por sí es como o sea, que impresionante. entiendo que en construcciones de aquí y de Perú hay cosas parecidas. Hay muy similares. Más en escalas más pequeñas. Sí. Hablando de Ollantambos. prehispánicos, hablando de arquitectura prehispánica. Sí, sí, sí. Ok. El mover monolitos. Precolombina, perdón. Mover monolitos es un tema complicadísimo. Que Es obviamente. por lo que dicen de los aliens, ¿no? Exacto. Que obviamente los egipcios conocían muy bien por las pirámides, o sea, no tenemos que ir más lejos. Los romanos son herederos de esa tecnología. Más o menos cuando se construye Baalbek, está en Roma siendo construida el Partenón. No, perdón, el Partenón, el Panteón. El Panteón está hecho con otra tecnología romana que es el concreto. Cuando cae el Imperio Romano se pierde el concreto y nadie sabe del concreto hasta el siglo XIX, por ejemplo. 2000 ¿sí? años después. ¿De Se verdad? perdió la fórmula y nadie poco? conocía Ajá. cómo ¿El construir con concreto. Wow, ajá. A la fecha, el Panteón es la edificación con la cúpula o el domo de concreto sin armar más grande del mundo. Nadie lo ha podido igualar. Santa María del Fiore. No, Brunelleschi, cuando entró, dijo... Mi Florencia. Brunelleschi, que es el arquitecto de Santa María Lo del sé, Fiore, lo y sé. cuando entró dijo, ¿cómo es que esto está parado? Miguel Ángel, cuando hizo... Concreto armado, para los que no saben, es que tiene varilla. ¿No? Y este es Entonces, puro ¿cómo le hacen? concreto, ¿Es puro así con concreto? pura Es un concreto especial que es puzulánico, que trae... Está hecho de ceniza volcánica, entonces es un concreto sumamente ligero. Pero no se supone que esa cúpula, la de Florencia, es como la cúpula más grande. Es un... Sí, o sea que está justo de esos puesta. mitos de la historia, Lucero. Ahí No, va y uno. yo. Ay, yo así, porque. Es que, bueno, cuando... Eso es época del Renacimiento. Es Sí, cuando sí. se intenta traer todo el conocimiento de Roma. De vuelta, Porque de se acuerdo. perdió por 1400 años. Ok. Nadie sabía construir a la romana. Entonces Brunelleschi dijo: Pues me lo voy a aventar. Y es una reinvención, Ok. pero sigue siendo más chico que el Panteón. Órale. Ajá. Cuando Miguel Ángel hace el La capilla. San Pedro, Ah, sí. dijo que por no dañar como... O sea, no hacer menos el Panteón, no quiso hacer la cúpula ¿de verdad? ¿Más grande? de San Pedro más grande. Es una mentira, no sabía cómo. O sea, Ok. el Panteón es más grande porque los romanos eran unos chingones. Ok. No, en pocas palabras. Bueno, regresando a Baalbek, Sí, perdón. en el podium, que es donde está el templo de Júpiter, donde se desplanta el templo del podio, hay 3 piedras que se conocen como los trilitones. Cada piedra pesa más de 800 toneladas. ¿Y para qué están ahí? Y están a 10 metros de altura, para nivelar. Ok. O sea, es para que el templo se desplante a que todo esté parejito. Y si tú entras a Wikipedia y buscas cuáles son las piedras más grandes movidas por el ser humano, o sea, los trilitones creo que es el número 2 o el número 3. ¿Y no es Stonehenge? No, cada piedra de Stonehenge pesa 300 toneladas, 200 toneladas. O sea, ¿Y entonces, ¿estas de cuántos? estos Pero bichos- ¿cuántas dijo, no? Las de 800. 800 no o se 900. cargan más que ellas, un poco. No, pero aquí estos güeyes llegaron y las cargaron y las pusieron a 10 metros de altura. Y se quedaron ahí. Y ahí va la que sigue, y ahí va la que sigue, para poner arriba un templo. Entonces hay gente que dice esto no puede ser, No lo los pudieron haber romanos no lo cargado. pudieron haber hecho. Y es más, ninguna civilización humana la pudo haber cargado. ¿Y por eso es de aliens? Y hay quien dice Oye, que pero son A fíjate, ver, si que- no, dime por qué Tampoco. más. También ¿Quién más dicen pudo haber hecho eso? que los mexicanos, o sea, que los mexicanos somos muy trabajadores porque todo el mundo se pregunta quién cargó esas piedras, quién cargó las piedras de Egipto y siempre dicen que aliens. Pero de las pirámides de México, nadie Nadie. se pregunta. Todo el mundo dice, No. fueron estos güeyes. Porque además de las piedras, a ver, no quiero ser grosero, pero las piedras Son en más México pequeñas. son mucho más chiquitas. O sea, en México, bueno, y importante, en Perú es un tema muy aparte, pero en todo México o en Mesoamérica, las piedras son muy pequeñas porque no existían animales de carga o de tiro. Ok, ok. No teníamos toros, no teníamos, pues qué O sea, más güeyes, no había. el estas tema de cosas, que no conocíamos la rueda es una No había mentira. caballo, ajá. La rueda se usaba como juguete en la sociedad mesoamericana, pero no construía ruedotas porque no había cómo cargar, o sea, cómo jalar un carro. No había quien jalara eso. Exacto. Entonces, ¿para qué construyes una carreta? Ruedota. Una ruedota. Aparte conocían el cero. Los Pero mayas. igual, pero otra vez Es igual. en su escala, lo que hacían lo hacían muy bien. Exactamente. Pero los romanos, o sea, yo les comentaba que hay 10 libros de arquitectura que nos sobreviven de la época romana y ya. O sea, que son los 10 libros de arquitectura de Vitruvio. En el libro número 10 de Vitruvio habla de los artificios que tenían los romanos, que es
todo esto para nivelar, pero además no solamente, o sea, grúas. Estos güeyes conocían los tripastos, polipastos, pentapastos, las grúas de elevación, máquinas para mover estas ruedotas. Cosas de arquitectura. Bueno, básicamente tenían documentado los procesos de construcción de la época, ¿no? Que era pero su... las máquinas de Tesifonte y demás. O sea, cuando alguien te dice que yo no sé cómo movieron esto, es por un poco ignorancia. O sea, porque se ven claramente las huellas en la piedra de cómo llegó una grúa o varias grúas y levantaron las chingaderas, ¿no? Entonces, Baalbek, para mí, es como los romanos fueron herederos de toda esta teoría de construcción y de ingeniería y llega a nosotros todavía ahí, en un edificio. Y también es bien importante cuando cae el Imperio Romano. ¿Cuál? Siempre aclárame. El final. ¿El Bizancio o Occidente el que estamos hablando? Es muy importante porque, por ejemplo, los romanos tenían acueductos y redes sanitarias. La red sanitaria estaba limpia, siempre había agua corriente. Y eso evitaba que había plagas. Yo tengo otros ¿Tú sabes? datos de eso, ¿eh? Puede ser, Porque pero... sí había muchas enfermedades. Pero, a ver, bueno, pero Por lo que dice o sea, que se limpiaron la colita con el mismo trapo, ¿no? Lo que quiero decir es, tú sabes... No, en general, en la época, pues sí era la sociedad más avanzada. Versalles, Claro. Versalles a cuando ver, se Chiqui, construyó. Pero a ver, o sea, ahorita, pero a ver un poco como esta parte de nuestra salubridad, como la conocemos Sí, ahora, como es concepto, muy reciente. ellos están muy avanzados. Claro, o sea, es muy reciente. Es como dice Carlos, Versalles era una porquería. Sí, o sea, porque yo había lo que sabía es que popó por sí, todos sí lados, se o sea, dedicaban al a llegar final- agua potable, pero obviamente no podían ellos Versalles- aseverar que a el ver. agua es... No, que sí, llegaba agua, pero no podían ellos estar como viendo que fuera potable. A ver, en Era- Versalles no porque había, no, ese concepto. en Versalles agua- no había agua potable. No, sí, si tú lees Vitruvio, te dice claramente que... Es más, gracias a Sí, Arquímedes. sí, como concepto, pero no, no. podían verificar que fuera potable. No, claro que sí, porque los Sí. romanos iban directamente a los manantiales. El agua No, pero estaba se podían filtrada. ensuciar. Bueno, lo que leí. Es más, cuando llegaba a la ciudad, antes de las redes de distribución del agua, tenían decantadores. O sea, obviamente, si tú te imaginas 3 metros cúbicos de agua llegando a Cartago, porque ahí las decantadores más grandes del Imperio Romano están en Cartago. ¿Dónde? A ver, nada más como para que... ¿Dónde está Cartago? Es África. ¿Ok? Sí, de acuerdo. África, Digo, la nada parte más de para que arriba. sepan. Ujú. La Cartago romana. O sea, cuando llega el agua, viene deshaciendo los canales, ¿no? O sea, viene a tanta presión, tanta fuerte que hasta va destruyendo los canales, llega el agua Sí se sucia. limpia, ¿no? Bueno, Los decantadores son estos lugares donde llega el agua y todos los sedimentos bajan. Y a partir de allí se entra a distribuir el agua a toda la ciudad. El agua está purificada. No. Viene de un manantial directo. Bueno, hasta el siglo XIX no hay un WC en la cultura Es que occidental. es lo que digo, o sea, hasta que el siglo XIX. esta O sea, es Versalles nuestra recién idea vaya. como de, exacto, Versalles, o sea, todos estos palacios que pensamos como, o sea, justo Versalles que es esplendoroso, pues es que había caca por todos lados. O sea, porque no había agua potable, no había sanitarios, no había todo esto, que es muy reciente, o sea, en el realidad concepto de salubridad. es nuestro muy concepto de reciente. salubridad es muy Y reciente. los romanos lo tenían. Y, por ejemplo, hay una frase atribuida a Carl Sagan que dice que si el Imperio Romano no hubiera caído, ¿cuál? ¿Cuál? No sé, el del 470 que hubo, dice que el ser humano hubiera llegado a la Luna en el año 1000. Porque la Edad Media sí fue... Yo tengo ahí mi debate. Ahí también tienen- Yo yo he tengo escuchado dos ahí versiones. A lo que voy, mi a lo que voy debate, con estos cuatro... Toda esta... Pero por sí es ejemplo, real. O sea, al final es que sí es cierto que todo este conocimiento durante la Edad Media se pierde porque la Iglesia Católica, que es la que hablamos ahora, El Es- oscurantismo. al final, claro, lo que ella quiere es como solo exaltar la... y- Lo no O sea, comprobable. no, Pues ya- a Jesús, ¿no? Pero O sea, bueno, pero en comprobable. general y su claro, fe, y entonces ¿no? se pierden todos estos libros y se pierde todo este conocimiento. Eso sí es real. y no solamente eso, en los edificios, nosotros como arquitectos vemos claramente que las épocas fueron miserables. Baalbek destruyeron las columnas, las excavaron, porque una columna de Júpiter eran 3 tambores, 3 partes. Cada columna estaba entrelazada la una con la otra. Perdón, cada tambor de la columna estaba enlazado el uno con el otro con unos cilindros de bronce. Y las columnas tenían plomo para que cuando... No machimbraban, pero cuando entraban no se viera la junta entre las 3 piezas. Porque además no eran cilindros perfectos, no eran cónicos. O sea, era una brutalidad hacer estas columnas. Bueno, cuando cae el Imperio Romano, ¿de dónde sacas mármol? ¿De dónde sacas plomo? ¿De dónde sacas bronce? Se Ya- perdió todo ese conocimiento. O sea, sí es real que ese conocimiento... La infraestructura se pierde, Sí, la es real. sociedad pierde complejidad. Entonces vamos a robarlo de los edificios ya hechos. Y en Baalbek se ve claramente cómo se llevaron el mármol, se llevaron las piedras, se llevaron el granitos. Las columnas las destruyeron para sacar cilindritos de bronce. O sea, eran tan miserables esas épocas que la gente preferiría, pues a lo mejor se me cae esta columna encima,
Pero pues Pero me me chingo el llevo plomo, bronce. me llevo el bronce. Y los romanos sí tenían como mucho respeto por el conocimiento. O sea, por eso acumularon tanto y creo que lo usaron muy bien, ¿no? Y que al final Lo eso es perfeccionaron lo que muy quería bien. decir ahorita, como que ya... No sé si el siguiente capítulo sigamos hablando de Imperio Romano. El punto es que es tanto... y que igual y podría valer la, o sea, valdría la pena que Podemos echar dos. A mí siguiéramos se me hablando quedaron otro, muchos. porque el Los punto voy a decir rápido. Sí, porque no, o sea, porque el punto es que es tanto, o sea, justo Imperio Romano es que lo que le decía Imperio Romano a ver a qué le remite, pero es tanto porque todo, culturalmente, socialmente, desde lo que hablamos, nuestra lengua viene de Claro, viene de lengua ahí. romana. Los O sea, centros viene- comerciales se iniciaron ahí. Sí, o sea, todo, en realidad Aquí tuvimos nuestra como que- Acrópolis, güey. como que todo, políticamente, económicamente, socialmente, arquitectónicamente, Derecho romano. lo que quieras, todo, derecho. podemos hablar de Roma y del Imperio Romano. También todos había nuestros crisis capítulos quisiéramos. de migración. Por supuesto, Exacto, no, entonces, había todo. Buenísimo, ¿sabes? Todo lo que quieran, o sea, entonces como justo Casi todos los nuestra problemas actuales los tenían. occidentales, Los o sea, sí tenían quiero también hacer como la aclaración de que obviamente vivimos en un mundo occidental y estamos como muy hechos a nuestras historias occidentales, pero sí, literal, nuestro mundo occidental viene de Roma. Sí, y justo creo que para mí, acotándole estas preguntas de qué imperio. Sí, yo o sea, siempre digo que- por ejemplo, para mí es muy claro, cuando en el 470 y que hubo, cuando cae Roma, caen todos estos especialistas, la ingeniería. En el Imperio Romano de Oriente, en Bizancio, bueno, en Constantinopla, cae en lo que dice Vitruvio que no se debe hacer, que es vamos a usar agua estancada. Vamos a hacer cisternas porque no podemos, ya no tenemos capacidad de hacer Ok, y cosas. lo que podemos hacer que se me está ocurriendo ahora, perdón por la interrupción, es que justo el siguiente capítulo, si ahorita hablamos del Imperio Romano de Occidente, el siguiente echarnos un poco como del Imperio Romano de Oriente, y pues Edad Media, o sea, un poco como... Siguiendo el hilo. Sí. un poco siguiendo el hilo de esta conversación, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, sí, sí. O sea, ¿de qué pasa? O sea, sí ya hablamos de... Yo me la he pasado comiendo y tomando vino, o sea que y echando chiste. Literal, Pero o ya sea, estoy que pensando hablamos en el como de- Imperio Romano. Pero ahora hablar de Oye, pero bueno. Constantinopla y Bizancio, ¿y qué pasa como en esta otro imperio? Sí. O sea, que como que lo dejamos de lado, pero también es importante, pues también... O sea, que tal vez no es como el imaginario de Imperio Romano y te vas a la Edad Media, pero que también es como súper importante y qué pasa con ese otro... No qué pasa con el imperio como tal, pero pues en el mundo en ese momento que estaba Los otros sucediendo. imperios contemporáneos a Roma también son interesantes. Sí, pero... Que al final pues le dieron en la madre a Roma. Sí, Que el el, otomano. que el otro Pero- imperio dura 1000 años más, ¿no? Es que es eso, o sea, Sí. justo, o sea, por eso como que igual el siguiente capítulo, si lo dividimos en dos, más que seguir como con Occidente y Gladiador, literal, igual y podemos hablar del otro que son la Edad Media, estos otros 1000 años de, en tu visión, oscurantismo. Exacto, va a estar Si interesante. habláramos con Legoff, pues no, sería una larga Edad Media en la que otra vez, como les decía en el capítulo 1, pues muchos de... Entiendo esa postura y es real, pero también como muchos de nuestras otros pues como realidades se forman en esa larga Edad Media. O sea, sí hubo avances en la Edad Media. eso Hubo también. hubo otro tipo de avances. Entonces, igual y podemos hablar de eso en el siguiente. ¿Cómo ven? No hubo ciudades más grandes que Roma hasta el siglo XIX, Pero a partir de la avanzamos, caída. pero sí, hay otras cosas. La sociedad pide complejidad y cultura. Ay, ese debate lo tendremos entonces. Oye, pero- el siguiente capítulo. Se esclareció la pregunta, o sea, ¿por qué salió ese mame? O sea, ¿de dónde empezó? No tengo ni pues de Lucero y TikTok. sus ondas millennials. Generación Ya no Z, entiendo a perdonen, la Z. gente de menos de Generación- 40. Generación Z. Pues no sé, pues es una cosa de TikTok. Yo que no salió. tengo TikTok, no Y, entiendo. que, estas cosas. de esta pregunta de si los hombres piensan mucho en el Imperio Romano, la pues verdad es como, no- pues vamos a hablar del Imperio Romano. No, pero ahora O sea, que leí, sí pienso por qué tenemos mucha relación con el Imperio Romano. a mí lo que me llama la atención es por qué los hombres pensarían más en el Imperio Romano. ¿Ves? ¿Sabes qué? Pero, Los pero, hombres europeos, creo que a lo mejor más, ¿no? No lo sé, y no sé por Porque qué yo- tú pensarías yo que los TikToks, hombres europeos. Cuando me dijiste, los que vi Ajá. son de güeyes europeos. Sí, no lo sé. O sea, solo es como el trend de generación Z. Y es bonito hablar de De Roma. TikToks. De que no tengo TikTok, pero Ahí pues está. TikTok, Pero no, próximamente. TikTok. No Sí, ya, no sé si sincero. tendré TikTok. Quizás sea la admiración por algo que va a ser muy difícil que se repita, ¿no? Mira, No, ¿y sabes qué? Que cabrón. yo leí, lo que yo leí, o sea, lo que yo leí, como porque pues, obviamente me metí a leer esto, era como esta explicación muy de que tiene que ver con la conquista, el poder, la sangre, los hombres y su testosterona, y entonces, claro que lo que los remite el Imperio Romano es esta sede literal
poder, Jugar con sus ¿no? artificios Como que de el nivelación. pináculo de la masculinidad. sí. Exactamente. Y por eso quise hablar de mujeres. Porque no todo es esta idea de imperio y entonces poder, testosterona, masculinidad y por eso pensamos más en el imperio romano. ¿Ya hablaste de Rómulo y Remo? No hablamos de Rómulo Está y bonita Remo. esa historia. Porque es tu playera. Pues De no es hecho, mi me la playera, venía es la fundación del imperio. De hecho, me lo venía romano. contando. Por tu playera, es por A tu ver, playera. La traje nada más porque, pues, para hacerle O sea, ahí pero no le vas a la Roma. Roma. No le voy ni... A ver, la historia O sea, de le voy a la América, dice. No, sí juego fútbol. Sí juego fútbol. Sí ¿Le vas juego a la fútbol. América? No le voy a la América. Le voy a los Pumas. Uf. Pero sí juego fútbol. Sí es real que soy bien pambolera. Pero no, a ver, la historia de esta playera trae aquí el escudo, justo pues desde el equipo de la Roma. Los Trae dos. aquí el escudo Rómulo. y está la loba. Que es esta es la historia fundacional de Roma. O sea, este es el escudo de la historia fundacional de Roma, que es la loba amamantando a Rómulo y Remo. Y pues no sé, aquí el loco de Roma, que sí es mi hermano, no sé si nos puede No, fíjate, explicar un poco más. no, la verdad es que creo que la leyenda de cómo fue y demás, Ok. no me la sé. Bueno, un poquito según lo que me acuerdo es que, pues como siempre pasa en todas estas historias griegas, porque de ahí viene, y entonces ahora romanas, es que había esta señora, que no sé cómo se llama, pero creo que era... Luperca, dice, que es el nombre de la loba. No es el nombre de la loba, no. Ah. pero Mamá de de la los- mamá. O sea, la mamá Ah. era La una mamá de señora los mecos. común y corriente, humana, normal. No normal, porque al final era esta persona muy importante que creo que era esposa de uno de los gobernantes importantes de ese momento. De uno de los reyes. Y el punto es que les digo normal y hago esta aclaración de que es como muy mundana, porque entonces llega este dios, que creo que es Marte, y pues... Para variar. un dios haciendo como otra siempre vez. ponen en como que yace con ella. Como siempre ponen en las historias, ¿no? Como que yace con ella. Y entonces la deja embarazada de unos Muchachos. pues, pero son gemelos. Y Rea entonces- Silvia. Gracias. Y entonces se hace cuenta que al final a esta gente, pues o sea, como al esposo y demás, les da miedo matar a estos hijos porque pues son hijos de un dios. No se vayan De a Marte. molestar. De Marte, Marte. por eso digo, de Marte. Entonces les da miedo como matarlos. Entonces lo que hacen es que los dejan a su suerte. O sea, como que dicen, bueno, pues no los van a En matar, el pero ahí Tíber los las ponen. abandono Exacto. ahí. Entonces los dejan en el río al lado del Tíber. Y y se supone que entonces llega una loba que es Luperca. Pero primero el dios Tiberino aplaca Al al Tíber. río para protegerlos. Ok, y entonces al final esta loba los amamanta, que es el escudo. O sea, literal es la loba amamantando a Rómulo y Remo. Pero luego, como siempre pasa con las historias de los hermanos y un poco... No es bíblica, esta historia no es bíblica, pero lo digo bíblico por Pero es todas estas mitológica, cosas. Por como- Caín y Abel. por Caín y Abel, que siempre pasa que están estos hermanos compitiendo por el poder, que le pasa también a los hijos, a Caracalla y a su hermano, por cierto, a los hijos de Julia, se pelean, o sea, a ver, siempre todo... gente, Oye. se empiezan a pelear por el poder. Entonces Rómulo y Remo, cuando son más grandes, como son hijos de Marte y se convierten en estos personajes como muy importantes, se empiezan a pelear por el poder. La típica. Ve, aquí mira. Típica. Y de hermanos. Porque Rómulo quería llamar a la ciudad Roma y edificarla en Palatino, mientras que Remo deseaba llamarla Rémora y fundarla sobre el Aventino. Y ya que lo estás leyendo, ¿quién mata a quién? Este conflicto llevó a Rómulo Roma. a matar a su hermano Remo y fundó su nueva ciudad, Roma. Roma. Y entonces de ahí viene. Pasos estos, ¿eh? Y por eso el escudo de la loba amamantando. Y esto pues es una imagen que van a ver todo el tiempo en Italia. Invítenle a sus amigos a que vean este programa, suscríbanse, denle a la campanita para que les llegue la notificación. Nos vemos la Saludos. próxima. Cuídense. ¿A poco? Adiós.